Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señores, señoras, colegas. Qué alegría tenerlos por aquí nuevamente. Sean todos y todas muy bienvenidos a este diplomado gratuito en asistencia contable, una iniciativa pensada especialmente para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo contable o desean reforzar sus conocimientos para insertarse en el ámbito laboral. En nombre de todo el equipo organizador, quiero agradecer profundamente a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible este espacio de aprendizaje abierto y profesional. Gracias a la empresa Practice SAC y a la plataforma Craptica por confiar en la educación como puente hacia nuevas oportunidades. También, un saludo muy especial a nuestro profesor, el señor Mateo, quien estará a cargo de compartirnos los contenidos de este módulo con mucha claridad y enfoque práctico. Como ya les hemos ido contando, este diplomado está dividido en 4 módulos, uno por día, cada uno con una duración aproximada de 1 hora. Hoy nos encontramos en el primer módulo, titulado Procesos administrativo-contables en la empresa. Pero no se preocupen, que esto recién empieza. En los próximos días, continuaremos con los siguientes módulos. Módulo 2. Gestión de costos para la toma de decisiones. Módulo 3. Aplicación práctica de las NEIC, control de calidad y rol del asistente contable. Módulo 4. Aplicación práctica de las NEIF en el ciclo contable. Así que, como ven, vamos a recorrer juntos una ruta completa y estratégica que les va a servir muchísimo al momento de buscar empleo o desempeñarse en un entorno real de oficina o empresa. Las clases, como ya saben, se estarán dictando de manera continua, todos los días a la misma hora, y siempre por esta misma vía Zoom. Así que si conocen a alguien que quiera unirse en los próximos módulos, aún está a tiempo. Bien, vamos a dar unos minutitos más mientras van conectando a algunos participantes. Vayan acomodándose. Tengan a la mano su cuaderno, su cafecito si quieren. Y ya en breve, le estaremos dando el pase a nuestro querido profesor Mateo, quien nos llevará por el contenido de este primer módulo. ¡Qué emoción! Esto recién comienza.
Muy bien. Veo que ya varios colegas se siguen conectando, así que vamos a hacer un pequeño recordatorio general antes de comenzar oficialmente. Para quienes acaban de ingresar, bienvenidos nuevamente, qué gusto tenerlos por aquí. Están participando del Diplomado Gratuito en Asistencia Contable, una formación virtual de 4 días, dictada completamente en vivo vía Zoom y diseñada especialmente para quienes desean insertarse en el campo contable o fortalecer sus conocimientos con un enfoque práctico y directo. Este diplomado ha sido posible gracias al valioso apoyo de Practice SAC y de la plataforma Cráptica, a quienes agradecemos con mucho cariño por creer en la educación como herramienta de cambio. Vamos a trabajar durante 4 sesiones, y cada día estaremos desarrollando un módulo distinto. Hoy estamos en el módulo 1, titulado Procesos administrativo-contables en la empresa. Y en los próximos días seguiremos con los siguientes módulos, así que tomen nota. El módulo 2 será Gestión de costos para la toma de decisiones. El módulo 3, Aplicación práctica de las NEIC, control de calidad y rol del asistente contable. Y finalizaremos con el módulo 4, Aplicación práctica de las NEIF en el ciclo contable. Todos los módulos tienen una duración de 1 hora y se dictarán a la misma hora, de forma continua y muy dinámica. Y algo más, no necesitan tener experiencia previa. Aquí venimos a aprender desde lo básico, paso a paso, con ejemplos reales y explicaciones pensadas para ustedes. Así que siéntanse cómodos, presten atención y no duden en tomar nota de todo lo que les parezca útil. Bien, ahora sí, sin más demora, vamos a comenzar formalmente. Le damos el pase a nuestro querido profesor Mateo, quien será el encargado de guiarnos por el contenido del módulo de hoy. Adelante, profe, el espacio es todo suyo. Muy buenas tardes, señores, señoras, colegas. Es un gusto estar aquí con ustedes y dar inicio a este primer módulo del diplomado. Como les adelantó nuestra anfitriona Verónica, hoy vamos a hablar sobre los procesos administrativo-contables dentro de la empresa. Y quiero comenzar con una visión general para que todos, independientemente de su experiencia previa, puedan entender cómo funciona el engranaje contable de una organización. Así que vamos paso a paso. Lo primero que deben saber es que la contabilidad no ocurre en una oficina aislada, ni es un trabajo solitario. El proceso contable es parte de un flujo que empieza desde que la empresa realiza una actividad económica, como comprar, vender, pagar, contratar, producir o prestar un servicio, y termina en la elaboración de informes financieros que permiten tomar decisiones. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que cada vez que la empresa emite una factura, recibe un pago, proveedor, realiza una compra o incluso cuando contrata con a un trabajador. Todo eso se convierte en un hecho contable, es decir, en una operación que debe ser registrada y controlada. El área contable tiene la función de registrar correctamente cada uno de esos hechos, clasificarlos, ordenarlos y resumirlos en reportes. Y ahí entra en juego nuestro rol, el rol del asistente contable. ¿Por qué? Porque aunque el contador es quien firma los balances y declara los impuestos, es el asistente quien realiza gran parte del trabajo operativo, desde registrar una factura hasta controlar los pagos y archivar los documentos. Entonces, colegas, ¿cuál es ese proceso general que ocurre en una empresa? Vamos a verlo de forma sencilla, con 5 pasos básicos. Paso 1. Ocurre una operación económica. Por ejemplo, la empresa compra insumos o vende un producto. Paso 2. Se genera un documento. Puede ser una factura, un recibo, una nota de crédito o un contrato. Paso 3. Ese documento llega al área contable. Aquí es donde el asistente contable debe clasificarlo, registrarlo y archivarlo correctamente. Paso 4. La operación es registrada en el sistema contable, ya sea manualmente en libros, en Excel o en software contable, como Sigo, Contasis, Alegra, etc. Y paso 5. Con toda la información se elaboran los reportes financieros y tributarios. Entonces, como pueden ver, la contabilidad no empieza en el área contable, sino desde la misma operación del negocio, y va recorriendo un camino hasta que llega al cierre del mes o del año. Y si ese camino no es claro, o si se registran mal los documentos, pueden haber errores graves, pagos duplicados, reportes con cifras incorrectas, multas tributarias.
Por eso el trabajo del asistente contable no es solo registrar datos, sino asegurar que la información sea confiable. Hasta aquí, ¿vamos bien? Les pregunto, colegas, ¿alguna vez han trabajado en una empresa donde los documentos llegaban tarde o mal llenados? Eso es más común de lo que parece. Y ahí es donde el asistente contable se convierte en una pieza clave para el orden financiero de la empresa. Les doy un ejemplo práctico. Supongamos que una empresa de servicios realiza una venta y entrega una factura al cliente. El área comercial cobra al cliente pero no entrega el documento al área contable. ¿Qué pasa? El ingreso no se registra. Y cuando llega el momento de declarar impuestos, hay una venta no contabilizada. Resultado, problemas legales o tributarios. ¿Ven cómo un simple papel puede causar un gran lío? Entonces, parte de nuestra labor como asistentes contables es asegurar ese flujo, revisar, insistir si hace falta y mantener el orden. A lo largo de este módulo vamos a ir viendo cada uno de esos pasos con más detalle, pero por ahora quiero que les quede clara esta idea. El proceso contable es un ciclo que empieza con la operación y termina en el análisis. Y el asistente contable es quien ayuda a que ese ciclo no se rompa. Señores colegas, hasta aquí esta primera parte del módulo. Espero que les haya quedado clara la importancia del proceso contable en su conjunto. Y si aún no han trabajado en contabilidad, no se preocupen. Aquí estamos para aprender desde cero, paso a paso y con ejemplos reales. En el siguiente subtema vamos a ver cómo se integra el área contable con otras áreas de la empresa. Pero antes de avanzar, los invito a reflexionar. ¿Están listos para ser el eslabón que conecta el orden con la responsabilidad financiera de una empresa? Muy bien, colegas. Hasta aquí hemos hablado sobre cómo funciona el proceso contable dentro de una empresa, desde que ocurre una operación hasta que se generan los reportes financieros. Ahora, para reforzar lo aprendido, vamos con una pequeña pregunta de repaso. Les invito a pensar con calma, analizar cada opción y elegir la que les parezca más lógica según lo que acabamos de explicar. Escuchen con atención. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el ciclo general del proceso contable dentro de una empresa? A. Inicia con la declaración de impuestos y termina con la contratación de personal. B. Comienza con la emisión de reportes financieros y termina con el pago a los proveedores. C. Inicia con una operación económica, como una compra o venta, y termina con la elaboración de reportes contables. D. Comienza con el archivo de documentos y termina con el análisis del cliente. Muy bien, veamos. La opción A menciona que el proceso inicia con la declaración de impuestos. Pero eso en realidad es una de las últimas etapas del ciclo contable, no la primera. La opción B también tiene un orden confuso. No se pueden emitir reportes antes de registrar las operaciones. La opción D menciona el archivo como punto de partida, pero recordemos que el archivo es consecuencia de una operación, no el inicio. Y la opción C, sí, esa es la correcta. La respuesta correcta es la opción C. Inicia con una operación económica, como una compra o venta, y termina con la elaboración de reportes contables. Exactamente como lo explicamos en el subtema. Primero sucede algo en la empresa. Se compra, se vende, se paga o se cobra. Eso se documenta, se registra, se clasifica. Y al final, todo eso alimenta los informes contables que permiten tomar decisiones. Si respondiste siento, excelente. Vamos bien. Y si no, no te preocupes, que estamos aquí para seguir reforzando. Vamos con calma, paso a paso. Ahora sí, avancemos con el siguiente subtema. Muy bien, colegas. Seguimos avanzando con nuestro módulo 1. Ahora vamos con un subtema fundamental, el ciclo administrativo de la empresa, que incluye las compras, ventas, pagos y cobros. Vamos a ver esto de una manera muy clara, muy real, como si estuviéramos dentro de una oficina trabajando. Porque justamente eso es lo que van a hacer muchos de ustedes, ingresar al mundo laboral como asistentes contables, y este ciclo es el que van a vivir todos los días. Entonces, escuchen con atención y piensen en lo siguiente. Cada vez que una empresa se mueve, compra algo, vende algo, cobra o paga algo, todo eso pasa por ustedes. Empecemos desde el inicio. ¿Qué ocurre primero en una empresa? Lo más frecuente es que compre algo para operar, materiales, servicios, insumos. 1. El proceso de compras. Una empresa necesita, por ejemplo, toner para imprimir. Hace la compra, el proveedor entrega el producto y emite una factura. Esa factura llega a contabilidad
¿Y quién la recibe? Exactamente, el asistente contable. Tu trabajo aquí es revisar que la factura esté correcta, que tenga la fecha, el monto exacto, los datos del proveedor, el concepto del producto o servicio y que esté autorizado o validado si es electrónica. Después, la registras en el sistema contable o en una planilla de control. Y por último, la archivas, física o digitalmente. A veces también te tocará revisar si esa compra ya fue pagada o si queda pendiente, porque de eso depende si pasa al proceso de pagos. Segundo, el proceso de ventas. Ahora pasamos al área comercial. La empresa vende un servicio a un cliente. Se emite una boleta o factura por la venta, dependiendo si el cliente es empresa o persona natural. Y adivinen qué, ese documento también llega a contabilidad. Aquí, el asistente debe verificar los datos, asegurarse de que coincida con lo realmente vendido y luego registrar esa venta. Si es una venta al crédito, es decir, el cliente paga después, se registra como una cuenta por cobrar. Y en ese caso hay que hacerle seguimiento para ver si el cliente paga a tiempo. Esto nos lleva al siguiente punto. Tercero, el proceso de cobros. Cuando un cliente realiza el pago de una venta pendiente, tenemos un cobro. El asistente contable debe verificar el medio de pago, si fue por transferencia, depósito, cheque o efectivo. Luego debe registrar el ingreso y cerrar la cuenta por cobrar para que no quede pendiente. En muchas empresas, este proceso también implica emitir un recibo o actualizar el sistema bancario o de caja. Todo debe quedar correctamente documentado. Si no se hace bien, se puede generar confusión, doble cobranza o incluso pérdida de dinero. Cuarto, el proceso de pagos. Por último, los pagos. Aquí hablamos de dinero que sale de la empresa. Pagos a proveedores, alquiler, planillas, servicios, impuestos. El asistente contable tiene que verificar si el documento de respaldo, por ejemplo, la factura del proveedor, ya está aprobado para pago, si está dentro del plazo y con qué medio se va a pagar. Una vez realizado el pago, debe registrarlo, confirmar que fue descontado del banco o de caja chica y finalmente archivar el comprobante de pago. También puede ser responsable de actualizar una planilla de pagos pendientes o un Excel de control de egresos. Recapitulando, entonces, colegas, el ciclo administrativo de una empresa está compuesto por estos cuatro procesos clave. Primero, se compra, luego se vende, después se cobra y finalmente se paga lo que corresponde. Todo esto pasa una y otra vez, mes a mes, y como asistentes contables, ustedes van a estar en el centro de ese flujo. Su misión será asegurar que cada documento esté registrado y que la información sea confiable. Recuerden, una buena contabilidad comienza con una buena gestión de estos procesos básicos. Muy bien, vamos ahora con una pregunta de repaso para reforzar lo aprendido. Escuchen con atención y piensen en lo que hemos conversado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el ciclo administrativo de una empresa? A. El cobro a un cliente debe hacerse antes de emitir la factura. B. Las compras solo deben registrarse cuando ya han sido pagadas. C. El proceso de pagos corresponde únicamente al área de recursos humanos. D. Las ventas al crédito deben registrarse como cuentas por cobrar y monitorearse hasta que el cliente pague. Vamos a analizar cada una de las opciones. La opción A dice que se cobra antes de emitir la factura. No es correcto. Primero se emite la factura, luego se cobra. La opción B afirma que solo se registran las compras cuando se han pagado. Falso. Las compras se registran en cuanto se emite la factura, independientemente del pago. La opción C dice que los pagos los hace solo recursos humanos. Eso no es así. Recursos humanos maneja sueldos, sí, pero los pagos a proveedores y otros egresos los registra el área contable. Y llegamos a la opción D. Esa es la correcta. Las ventas al crédito deben registrarse como cuentas por cobrar y monitorearse hasta que el cliente pague. Exactamente así funciona en la práctica. Se registra la deuda y luego se hace seguimiento para asegurar el cobro. Si respondiste D, muy bien, colega. Eso quiere decir que estás comprendiendo el ciclo de una empresa. Y si te equivocaste, tranquilo, no te frustres. De eso se trata este diplomado, de aprender y afianzar poco a poco. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente subtema. Señores colegas, seguimos avanzando y lo que viene ahora es uno de los temas que más directamente van a vivir si trabajan como asistentes contables.
Ya entendimos el ciclo administrativo, compras, ventas, cobros y pagos. Pero ahora vamos a centrarnos en una tarea diaria, rutinaria, pero muy importante. El ingreso y registro de documentos contables. ¿Qué significa esto? Pues es exactamente eso que suena. Cuando un documento llega a contabilidad, alguien tiene que revisarlo, registrarlo, organizarlo y asegurarse de que esté bien controlado. Ese alguien, en la mayoría de los casos, es el asistente contable. Así que, colegas, si ustedes están aquí porque quieren trabajar en una empresa, prepárense porque esta va a ser una de sus funciones principales. Vamos paso a paso. ¿Qué es un documento contable? Un documento contable es el respaldo físico o digital de una operación económica que la empresa realiza. Es la evidencia de que se compró algo, se vendió, se pagó, se cobró, se prestó un servicio, se firmó un acuerdo. Los más comunes son facturas, boletas, recibos de caja, notas de crédito, contratos, transferencias y comprobantes de pago. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno de estos documentos llega al área contable? ¿Qué debe hacer el asistente contable? Paso 1. Recepción y verificación del documento. Lo primero que se hace es recibir el documento. Puede llegar por correo electrónico, en papel físico o incluso por WhatsApp, dependiendo de la empresa. Pero antes de correr a registrarlo, lo primero es verificarlo. ¿Qué se verifica? Vamos con una lista clara. Que tenga la fecha correcta. Que incluya el nombre o razón social del proveedor o cliente. Que contenga el RUC, NIT o número de identificación fiscal. Que se indique claramente el concepto de la operación. Que el monto esté correcto y coincida con la operación real. Que esté autorizado o válido si es un documento electrónico. En resumen, colegas, hay que asegurarse de que el documento sea válido, completo y claro. Si hay algo raro, no se registra hasta que se aclare. Porque si tú, como asistente contable, registras mal un documento, todo el sistema contable se puede alterar. Balances incorrectos, declaraciones mal hechas o incluso problemas legales. Así que mucho cuidado con esto. Paso 2. Clasificación del documento. Una vez que ya verificamos que el documento es válido, viene el segundo paso, clasificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entender de qué tipo de operación se trata. ¿Es una compra? ¿Es una venta? ¿Es un gasto administrativo? ¿Una devolución? Esa clasificación sirve para determinar a qué cuenta contable va y en qué parte del sistema se registra. Por ejemplo, si es una factura de electricidad, se clasifica como gasto de servicios básicos. Si es una boleta emitida por la empresa, se clasifica como ingreso por ventas. Si es una nota de crédito, se debe restar del ingreso registrado anteriormente. Cada documento tiene su lugar, y si se clasifica mal, el reporte financiero saldrá mal. Paso 3. Registro contable. Una vez que el documento está verificado y clasificado, ahora sí pasamos a lo que muchos conocen como hacer la contabilidad. El registro. ¿Dónde se registra? Bueno, eso depende del tamaño y la estructura de la empresa. En una hoja de Excel, en libros contables físicos, en software contable como Alegra, Sigo, Contasis, QuickBooks, ContPaKey, entre otros. Sea cual sea el formato, el asistente contable debe ingresar datos como fecha del documento, número del comprobante, nombre del proveedor o cliente, concepto, monto, cuenta contable correspondiente, estado pagado o pendiente. Todo esto se hace siguiendo un orden cronológico y sin omitir ningún documento. Porque un documento perdido es una operación que nunca existió para efectos contables y eso puede ser muy grave. Paso 4. Archivo y respaldo. Finalmente, una vez registrado el documento, no termina el trabajo. Aún queda algo igual de importante, el archivo. Los documentos contables deben estar organizados de tal forma que se puedan encontrar fácilmente cuando alguien los necesite, ya sea una auditoría, una consulta del contador o una revisión del gerente. Puedes archivar en carpetas físicas, por fecha, por tipo de documento, por proveedor, o en carpetas digitales, Google Drive, OneDrive, carpetas en red. Un buen asistente contable no solo registra, también organiza y protege la información. ¿Hasta aquí vamos claros, colegas? Recuerden, cada documento cuenta una historia contable y cada registro correcto mantiene la salud financiera de la empresa. Vamos ahora con una pregunta para reforzar. Escuchen con atención y piensen en lo que acabamos de aprender.
¿Cuál de los siguientes pasos se realiza primero al recibir un documento contable? A. Clasificarlo según el tipo de cuenta contable. B. Archivarlo en el expediente correspondiente. C. Verificar que los datos estén correctos y completos. D. Registrar el documento en el sistema de pagos. A ver, veamos con calma cada opción. La opción A dice que lo primero es clasificarlo, pero no, colegas. Antes de clasificar, hay que estar seguros de que el documento es válido. La opción B sugiere archivarlo de inmediato. Tampoco es correcto. El archivo es el paso final. La opción D dice que se registra directamente en el sistema de pagos. Error. Aún no sabemos si el documento es correcto. Y llegamos a la opción C. Esa es la respuesta correcta. Verificar que los datos estén correctos y completos es lo primero que se hace al recibir un documento contable. Si no se revisa primero, todo lo que venga después puede estar basado en un error. Así que si elegiste la opción C, ¡excelente! Estás desarrollando criterio contable. Y si no, tranquilo, para eso estamos aquí. Para aprender paso a paso. En el siguiente subtema hablaremos del control de cuentas por pagar y por cobrar, algo muy importante para evitar deudas, atrasos o problemas de liquidez. Seguimos avanzando con este módulo tan importante que nos acerca al verdadero trabajo que hace un asistente contable en el día a día de una empresa. Ya entendimos cómo se registran los documentos contables, pero ahora vamos a ver un tema clave para el control financiero. El control de cuentas por pagar y por cobrar. Atención con esto, porque este tema no solo se trata de llevar listas, se trata de manejar bien el dinero de la empresa. Cuándo se cobra, cuándo se paga, y cómo evitar errores que pueden causar deudas, recargos o pérdidas. Vamos por partes. ¿Qué son las cuentas por pagar y por cobrar? Las cuentas por pagar son los compromisos que tiene la empresa con otros. Facturas de proveedores que aún no se han pagado. Servicios pendientes. Obligaciones como alquiler, impuestos o sueldos. Es decir, dinero que la empresa tiene que sacar en una fecha próxima. En cambio, las cuentas por cobrar son todo lo contrario. Son las facturas emitidas por la empresa que aún no han sido pagadas por los clientes. También pueden ser préstamos dados o anticipos entregados, es decir, dinero que debe entrar a la empresa. Entonces, como pueden ver, estas cuentas son activos y pasivos circulantes, que cambian constantemente y deben ser monitoreados con mucho cuidado. Y aquí es donde entra el asistente contable, porque parte de su trabajo será llevar un control preciso de estas cuentas. ¿Cuánto se debe? ¿Cuándo vence cada factura? ¿A quién se le debe? ¿Quién nos debe a nosotros? Y si ya se hizo el pago o el cobro correspondiente, vamos a verlo más claro con dos ejemplos. Ejemplo 1. Cuenta por pagar. Imaginemos que la empresa recibe una factura de un proveedor por $1,000. La factura dice que se debe pagar en 15 días. El asistente contable registra la factura y la incluye en una planilla de cuentas por pagar. En esa planilla debe aparecer el nombre del proveedor, el número de la factura, el monto, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Cada día esa planilla debe revisarse para ver cuáles pagos están por vencer. ¿Por qué? Porque si se paga tarde, puede haber intereses, recargos o dañar la relación comercial. Ejemplo 2. Cuenta por cobrar. Ahora pensemos en el otro lado. La empresa hace una venta por $500, pero el cliente paga a 30 días. El asistente registra la factura como cuenta por cobrar. Y luego hace seguimiento. Puede enviar recordatorios al cliente, notificar al área de ventas, o generar alertas en el sistema contable. Porque si ese dinero no entra a tiempo, la empresa puede quedarse sin liquidez. Y como se dice en el mundo de los negocios, una empresa no quiebra por no vender. Quiebra por no cobrar. Herramientas para el control. Para llevar este control, las empresas suelen usar hojas de Excel, las más comunes en pequeñas empresas. Módulos de cuentas por pagar, cobrar dentro del software contable. Sistemas automatizados con alertas y reportes. Lo importante es que el asistente mantenga el archivo actualizado y claro. Que sepa responder preguntas como: ¿cuánto debemos esta semana? ¿Qué clientes aún no nos pagan? ¿Qué facturas vencen mañana? Y si no sabe, estamos en problemas.
Porque, colegas, este control es lo que permite ordenar el flujo de caja de la empresa. Errores comunes que debes evitar. No registrar una cuenta por pagar. Olvidar registrar un cobro recibido. No hacer seguimiento a clientes morosos. Confundir fechas de vencimiento. Pagar antes de tiempo sin autorización. Todos estos errores pueden costarle mucho dinero a una empresa. Así que, como asistentes contables, su rol es vital para mantener el orden financiero diario. Muy bien, vamos con una pregunta de repaso para fijar este tema. Escuchen con atención y piensen en todo lo que acabamos de explicar. ¿Cuál es una función clave del asistente contable en el control de cuentas por pagar? A. Clasificar documentos fiscales según su fecha de emisión. B. Emitir boletas electrónicas a clientes nuevos. C. Hacer seguimiento a los vencimientos para evitar pagos tardíos. D. Supervisar el personal de ventas en sus tareas diarias. Veamos. La opción A suena contable, pero no responde a la pregunta. Clasificar documentos sí es parte del trabajo, pero no está directamente relacionado al control de pagos. La opción B habla de emitir boletas. Eso corresponde más al área de ventas o facturación. La opción D, nada que ver. Supervisar personal de ventas no es función del asistente contable. Y llegamos a la opción C. Esa es la respuesta correcta. Hacer seguimiento a los vencimientos para evitar pagos tardíos es precisamente lo que hace un buen asistente contable. Revisa las fechas, alerta si hay pagos próximos, y así evita recargos, intereses o problemas con proveedores. Muy bien si elegiste la opción C, colega. Vamos avanzando con fuerza. En el siguiente subtema hablaremos del manejo de caja chica y fondo fijo, que también es parte del día a día contable. Nos vemos en unos segundos para seguir aprendiendo juntos. Señores, señoras, colegas. Seguimos con este módulo fundamental donde estamos conociendo cómo se mueve realmente el trabajo contable en una empresa. Y ahora vamos con un tema que muchos subestiman, pero que puede causar grandes problemas si no se maneja bien. El manejo de caja chica y fondo fijo. Pregunta rápida para comenzar. ¿Alguno de ustedes ha tenido que hacer un gasto urgente en una empresa? ¿Comprar algo rápido, pagar un delivery, comprar una tinta para impresora o pagar una fotocopia? Bueno, en esos casos no se hace una transferencia bancaria, ni se pide un préstamo al jefe. Se utiliza la caja chica. Entonces, vamos con calma. ¿Qué es la caja chica? La caja chica es un fondo en efectivo o monto fijo, generalmente pequeño, que se guarda en la empresa para cubrir gastos menores e imprevistos del día a día. Por ejemplo, comprar útiles de oficina, pagar taxis o encomiendas, hacer un envío urgente, comprar un repuesto barato. Este fondo no es para compras grandes, ni para pagar sueldos, ni deudas. Es solo para lo chico, lo urgente, lo necesario. Normalmente lo maneja una persona designada, y en muchas empresas, ¿quién creen que es esa persona? Exacto, el asistente contable. Por eso es fundamental que sepan cómo se controla la caja chica. ¿Qué es el fondo fijo? El fondo fijo es la cantidad base con la que se inicia la caja chica. Por ejemplo, la empresa puede establecer un fondo fijo de 300 soles o $100, o el equivalente según el país. Este fondo se repone cuando se gasta, siempre y cuando se justifique cada gasto con comprobantes válidos. Por eso también se llama sistema de reposición. Si se gastaron 87 soles y se presentan los comprobantes correctos, se repone esa cantidad y la caja vuelve a tener los 300 soles originales. ¿Vamos claros hasta aquí? Bien. Ahora veamos cómo se debe manejar correctamente la caja chica. Reglas básicas para el manejo de caja chica. Hay varias reglas que toda empresa seria establece, y el asistente contable debe conocerlas bien. Primero, cada gasto debe estar justificado con un comprobante válido. Boleta, factura, recibo, voucher. 2. El monto de cada gasto no debe superar el límite diario permitido. Algunas empresas ponen un tope por gasto. Tercero, el responsable debe llevar un control detallado en una hoja de Excel o formato físico. Cuarto, no se prestan fondos personales ni se mezcla con dinero propio. 5. Toda rendición debe ser clara, ordenada y con los comprobantes pegados o escaneados. Esto último es clave.
Muchas veces se entregan tickets arrugados, notas informales, documentos ilegibles, y eso no se puede aceptar como respaldo contable. ¿Cómo se lleva el control? El control se puede hacer con un simple formato que incluya fecha, concepto del gasto, monto, medio de pago, número del comprobante, firma de quien hizo el gasto. Por ejemplo, fecha, concepto, monto, comprobante responsable, 0406 compra de plumones. S. 12.000212. Juan Pérez. Al final del mes se suman todos los gastos, se verifica que coincidan con el dinero gastado y se presenta la rendición. Entonces, la empresa entrega la reposición para que la caja vuelva a estar completa. Errores comunes en el manejo de caja chica. Les menciono algunos errores que deben evitar. No pedir comprobantes por los gastos. Usar el dinero de caja para gastos personales. No llevar un control diario. Rendir el fondo incompleto. Guardar el efectivo en lugares poco seguros. Todos estos errores pueden causar faltantes de dinero, problemas en auditorías o incluso sanciones si hay mal uso. Por eso, colegas, cuando a ustedes les asignen una caja chica, deben asumirlo con mucha responsabilidad y orden. ¿Qué busca una empresa en alguien que maneja caja chica? Buscan a alguien que sea ordenado, confiable, que registre todo con detalle, que no olvide comprobantes y que sepa rendir cuentas de forma clara. Porque el dinero puede ser poco, pero si se pierde o no se controla bien, el problema es grande. Y si ustedes demuestran que son capaces de manejar la caja chica con excelencia, los van a ver con buenos ojos para otras funciones. Señores, el manejo de caja chica es un paso importante para quienes inician una carrera contable o administrativa. Así que practiquen desde ahora ese nivel de orden y responsabilidad. Vamos con una pregunta para reforzar este tema. Escuchen bien y piensen en todo lo que hemos explicado. ¿Cuál de las siguientes acciones es correcta en el manejo de caja chica bajo el sistema de fondo fijo? A. Utilizar el fondo para pagar sueldos si es urgente. B. No pedir comprobantes si el monto es pequeño. C. Rendir los gastos con comprobantes válidos para reponer el fondo. D. Registrar todos los gastos solo al final del mes. Bien, analicemos. La opción A no es correcta. Los sueldos no se pagan con caja chica, eso se hace por planilla y por medios formales. La opción B también es incorrecta. Todos los gastos deben tener comprobantes válidos, aunque sean montos pequeños. La opción D sugiere registrar al final del mes. No, eso es riesgoso. El control debe ser diario y continuo. Y por último, la opción C. Esa es la correcta. Rendir los gastos con comprobantes válidos para reponer el fondo es la manera adecuada de trabajar con el sistema de fondo fijo. Si eligieron la opción C, excelente, van desarrollando hábitos de orden y responsabilidad. Y si no fue así, no pasa nada. Lo importante es seguir aprendiendo con atención. En el siguiente subtema veremos un punto muy importante: la conciliación bancaria básica. Así que respira, toma un poco de agua y seguimos en unos minutos. Vamos bien. Bien, colegas, llegamos a un tema que forma parte del trabajo mensual de toda empresa organizada: la conciliación bancaria básica. Tal vez lo han escuchado o incluso lo han hecho, pero si nunca han trabajado en contabilidad, les cuento desde cero qué es esto. La conciliación bancaria es el proceso mediante el cual comparamos el saldo que la empresa tiene registrado en su contabilidad con el saldo que aparece en el estado de cuenta del banco. Es decir, vamos a ver si lo que la empresa cree que tiene en el banco coincide exactamente con lo que el banco realmente informa. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la práctica hay diferencias que pueden surgir todos los meses. Por ejemplo, comisiones bancarias que no se han registrado, pagos que aún no aparecen reflejados, depósitos omitidos o transferencias programadas que aún no se efectúan. Además, también puede haber errores humanos. Alguien pudo registrar mal un monto o cargar un pago en la fecha equivocada. O incluso, y esto es real, pueden haber casos de fraude o movimientos no autorizados. Por eso la conciliación bancaria es una medida de control, un ejercicio de revisión y verificación que protege a la empresa.
Es como sentarse a comparar dos listas, la del banco y la tuya, y asegurarse de que todo lo que está en una esté en la otra. Ahora bien, para realizar esta conciliación necesitas dos cosas básicas. Primero, el estado de cuenta bancario del mes, el cual puedes descargar desde el portal web del banco o pedirlo directamente en oficina. Y segundo, el registro interno de la empresa, es decir, el libro caja o el software contable donde se llevan los ingresos y egresos. Con ambos documentos a la mano lo que haces es revisar cada movimiento, depósito por depósito, pago por pago. Por ejemplo, si el banco dice que el día 10 de abril entró una transferencia por 500 soles, tú debes verificar si ese ingreso también está registrado en el sistema contable. Si el banco cobró una comisión de mantenimiento el día 25, esa comisión también debe estar registrada. Si hay algo que aparece en el banco pero no en tu contabilidad, o viceversa, lo marcas como diferencia y averiguas por qué. A veces son cosas simples, un depósito que se registró con un día de retraso, o un cheque que la empresa emitió, pero el proveedor aún no ha cobrado. Esas diferencias se anotan y se explican, para dejar constancia y tomar las acciones necesarias. Por eso es tan importante que el asistente contable lleve un buen control de las fechas, los montos y los conceptos. Porque muchas veces será esa persona quien prepare la conciliación y se la entregue al contador o al jefe administrativo para revisión. Y aquí les digo algo con total sinceridad. Una conciliación bien hecha ahorra muchos problemas. Permite cerrar bien los reportes mensuales, evita que falte dinero y demuestra que hay orden. ¿Y qué pasa si no se concilia? Pues pasa que nadie sabe exactamente cuánto dinero hay. Pasa que se pueden hacer pagos duplicados, no cobrar cheques pendientes o no detectar un fraude a tiempo. Por eso esta tarea, que parece aburrida en realidad, es una de las más importantes del cierre contable mensual. En empresas pequeñas, la conciliación se hace en Excel, comparando línea por línea. En empresas grandes hay software que ayuda a automatizarlo. Pero el principio es el mismo: revisar, comparar, corregir. Y todo comienza por una actitud: tener la disciplina de sentarse cada mes a cuadrar los números. Recuerden, la empresa puede tener ventas, puede tener clientes, pero si el banco dice una cosa y tu sistema dice otra, tenemos un problema. Por eso, estimados colegas, les recomiendo que desde ahora practiquen este hábito de verificación, ya sea en Excel, en su casa o en una simulación, pero acostúmbrense a cuadrar, revisar y justificar diferencias. Muy bien. Antes de pasar al siguiente tema, vamos con una pregunta para ver si quedó clara esta parte. ¿Cuál es el objetivo principal de la conciliación bancaria? A. Evitar el pago de impuestos al banco. B. Asegurar que los pagos se realicen con efectivo. C. Verificar que el saldo contable coincida con el saldo del banco. D. Eliminar las comisiones bancarias innecesarias. A ver, veamos. La opción A habla de evitar impuestos. Eso no tiene relación con la conciliación. El banco no cobra impuestos por guardar dinero. La opción B menciona asegurar pagos en efectivo, pero la conciliación no tiene nada que ver con el medio de pago. La opción D sugiere eliminar comisiones. Y no, la conciliación no elimina nada, simplemente identifica. En cambio, la opción C, esa sí refleja el objetivo central del tema de hoy. La respuesta correcta es la opción C, verificar que el saldo contable coincida con el saldo del banco. Eso es exactamente lo que buscamos al conciliar. Si elegiste esa opción, muy bien. Eso demuestra que estás entendiendo el rol del asistente contable en el manejo financiero diario. Y si no, no te preocupes. Este tipo de práctica es la que te va a ayudar a aprender y afianzar el conocimiento. Vamos ahora al siguiente subtema, donde hablaremos. Muy bien, colegas, ¿cómo van? Espero que con energías, porque lo que viene ahora es un tema muy real, muy presente, sobre todo en empresas que venden productos o tienen almacenes. Vamos a hablar del control de inventario desde el área contable. Y puede que algunos piensen, eso lo lleva el almacén, no contabilidad. Pero no. La verdad es que aunque el almacén mueve físicamente la mercadería, la contabilidad registra y valora todo ese movimiento. Así que el asistente contable sí tiene una participación clave en este proceso. Vamos paso a paso y comencemos con lo más básico. ¿Qué es el inventario?
El inventario es el conjunto de bienes físicos o productos que una empresa tiene almacenados para vender, transformar o usar en su operación. En una tienda, el inventario son los productos en los estantes y el depósito. En una empresa de manufactura, es la materia prima, los productos en proceso y los productos terminados. En una oficina, incluso puede haber inventario de útiles, repuestos, equipos de tecnología, etc. Pero más allá de tenerlo guardado, una empresa debe llevar un control exacto del inventario, tanto en cantidad como en valor. Y ahí es donde entramos nosotros, desde contabilidad. El inventario no es solo físico, colegas, también es económico, es un activo y su valor se refleja en el balance general. Por lo tanto, si no está bien controlado, puede distorsionar los estados financieros de una empresa. ¿Cómo participa el asistente contable? Aunque el movimiento del inventario lo hace almacén, logística o producción, cada movimiento genera un documento. Una guía de remisión, una orden de ingreso, un vale de salida, una factura de compra, un registro de devolución, entre otros. Todos esos documentos deben llegar a contabilidad. ¿Y quién los recibe, verifica, clasifica y registra? Muy frecuentemente, el asistente contable. Entonces, ¿qué debe hacer un asistente contable frente a una operación de inventario? Primero, verificar que exista respaldo documental. Segundo, clasificar correctamente la operación. Tercero, registrar la entrada o salida en el sistema contable o en la hoja de control de inventarios. Cuarto, comunicar cualquier diferencia al área correspondiente. ¿Qué movimientos se deben controlar? Los movimientos más comunes que afectan el inventario son ingresos, cuando se compra mercadería o materia prima. Salidas, cuando se vende un producto, se transforma en producción o se da de baja por daño o vencimiento. Devoluciones, tanto de proveedores como de clientes. Transferencias internas, entre almacenes o sucursales. Ajustes, por diferencias encontradas en conteos físicos. Cada uno de estos movimientos debe tener un documento que lo respalde. Y debe ser registrado de manera oportuna y con datos precisos. Un error en el registro del inventario puede generar diferencias en costos, en balances o incluso afectar decisiones de compra. Imagina que el sistema dice que hay 100 unidades, pero en realidad hay 60, y se le promete un pedido a un cliente que luego no se puede entregar. Resultado, el cliente se molesta, se pierde una venta y se daña la reputación de la empresa. Métodos de evaluación explicado de forma simple. Ahora bien, cuando hablamos de inventario, no solo hablamos de cantidad, también hablamos de valor. ¿Cuánto vale ese inventario en libros? Existen métodos para calcular el valor del inventario disponible y el costo de lo vendido. No se preocupen, no vamos a entrar en profundidad técnica, pero sí deben tener una idea clara. Los dos métodos más usados son el método FIFO, que significa primero en entrar, primero en salir. Aquí, los primeros productos que entran al inventario son los primeros que se consideran vendidos. El promedio ponderado, donde se calcula un valor promedio de todas las unidades disponibles, y ese promedio se usa para valorar tanto lo que se vende como lo que queda. Aunque estos cálculos los hace generalmente el contador o el software, el asistente contable debe tener claro cómo afectan los movimientos al costo final. Ejemplo de participación del asistente. Imaginemos que llega una factura de compra por 50 unidades de producto X. El asistente contable recibe la factura, verifica que coincida con la guía de ingreso y registra esa entrada en el sistema. Luego, se emite una guía de salida por 20 unidades vendidas. El asistente verifica la guía y registra la salida correspondiente. A fin de mes, los saldos deben coincidir. 50 entraron, 20 salieron, deben quedar 30. Si el conteo físico no coincide con eso, hay que revisar dónde está la diferencia. ¿Hubo una pérdida? ¿Un robo? ¿Un error de registro? Por eso el rol del asistente es clave para detectar y prevenir inconsistencias. Errores comunes y cómo evitarlos. Algunos errores comunes que deben evitar como asistentes contables son: registrar una entrada sin documento válido, olvidar registrar una salida de inventario, usar códigos de productos incorrectos, no actualizar las cantidades en tiempo real, no reportar diferencias encontradas. Todos estos errores afectan directamente la contabilidad y la toma de decisiones. Y recordemos que si el inventario está mal, el balance también estará mal. Conclusión. En resumen, colegas,
El inventario no es solo una lista de cosas guardadas, es parte de la estructura contable y financiera de la empresa. El asistente contable, aunque no esté en el almacén, debe ser el puente que registra, valida, comunica y controla los movimientos contables del inventario. Porque un inventario mal controlado tarde o temprano genera pérdidas. Muy bien, vamos ahora con la pregunta de repaso. Escuchen con atención. Una sola opción es la correcta. ¿Cuál de las siguientes funciones realiza un asistente contable en el control del inventario? A. Emitir órdenes de compra a proveedores internacionales. B. Registrar los movimientos de inventario con base en documentos recibidos. C. Supervisar las entregas de productos en el almacén. D. Transportar el inventario de una sede a otra. Vamos una por una. La opción A. Emitir órdenes de compra. Esa función es del área de logística o compras, no de contabilidad. La opción C. Supervisar entregas. Tampoco, eso lo hace el encargado de almacén. La opción D habla de transportar inventario entre sedes. Eso lo hace el personal operativo, no contabilidad. Y la opción B es así. La respuesta correcta es la opción B. Registrar los movimientos de inventario con base en documentos recibidos. Justamente esa es una de las tareas del asistente contable, verificar, registrar y dar seguimiento desde lo contable. Muy bien si elegiste la opción B. Y si no, no te preocupes. Lo importante es aprender con calma y atención. En el siguiente subtema hablaremos sobre la elaboración de reportes simples para gerencia. Esto también lo suelen pedir al asistente para resumir datos y apoyar en la toma de decisiones. Seguimos avanzando, colegas. Bien, bien. Colegas, seguimos avanzando y les felicito por mantenerse atentos hasta este punto del módulo. Hasta ahora hemos hablado de temas muy técnicos, inventarios, conciliaciones, caja chica, registro de documentos, pero ahora vamos con algo que mezcla lo contable con lo estratégico, con lo práctico. Y es algo que, créanme, van a vivir en su día a día laboral si trabajan en oficina o en una empresa formal. Vamos a hablar del apoyo que brinda el asistente contable en la elaboración de reportes mensuales para la gerencia. Y para empezar, déjenme hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Para qué sirven los números que registramos todo el mes? Exactamente, sirven para tomar decisiones. Los jefes, los dueños, los gerentes, no solo quieren saber si las cosas van bien. Lo que necesitan es ver resultados claros y concretos, que estén resumidos de forma sencilla y rápida. Y ahí entra el rol del asistente contable. Apoyar en la elaboración de reportes contables y financieros simples, confiables y bien organizados. ¿En qué consiste exactamente esa tarea? Vamos a desmenuzarla. ¿Qué es un reporte contable mensual? A ver, un reporte contable mensual no es un documento complejo ni lleno de fórmulas raras. Tampoco es un balance general o un estado de resultados detallado, al menos no en esta etapa. Más bien se trata de un resumen que muestra cómo se movió el dinero en la empresa durante ese mes. Es decir, cuánto entró, cuánto salió, a quién se le pagó, quién nos debe, cómo va la caja, qué áreas gastaron más. Y estos reportes, aunque parezcan formales, no son exclusivos del contador. Muchas veces el jefe de contabilidad o la misma gerencia le dice al asistente: por favor, ayúdame con un cuadro resumen de las ventas del mes. O necesito un reporte de proveedores pendientes de pago. Y ahí, colegas, es donde uno tiene que saber cómo buscar esa información y cómo presentarla sin complicarse demasiado. No se preocupen, no hay que saber programación ni hacer gráficos 3D. Lo que se necesita es organización, criterio y buena comunicación de la información. ¿Qué tipo de reportes puede pedir la gerencia? Pues depende mucho del giro de la empresa y de su tamaño. Pero hay algunos reportes que son muy comunes y que todo asistente contable debería poder armar, o al menos colaborar. Por ejemplo, un resumen de ingresos y egresos del mes, un reporte de cuentas por pagar, indicando a qué proveedores se les debe y cuánto, un reporte de cuentas por cobrar con clientes pendientes, un control de caja chica, detallando en qué se usó el fondo, un comparativo de ventas, este mes versus el mes pasado, o un reporte de gastos por área, contabilidad, almacén, marketing, etc. Ahora bien,
No se trata de inventar datos ni llenar por llenar. Todo parte de la información que ya está registrada, en el sistema contable, en las hojas de Excel, en los comprobantes archivados. ¿Qué tareas realiza el asistente contable en estos reportes? Aquí va algo muy importante. Tú, como asistente contable, no eres quien interpreta el balance final, pero sí eres quien puede extraer la información correctamente, clasificarla por tipo, por fecha, por proveedor, por cliente, armar tablas o resúmenes limpios y ordenados, preparar archivos Excel listos para revisión. Por ejemplo, si la gerencia te pide cuánto se ha gastado este mes en compras de oficina, tú puedes entrar al sistema, filtrar los gastos por rubro, sumar los montos y mostrarle ese dato de forma clara. Y si además lo haces con una presentación limpia, con fechas totales y comentarios cortos, mejor todavía. ¿Qué habilidades necesitas? Veamos. Primero, una base de Excel. Usar filtros, fórmulas simples, sumas, tal vez tablas dinámicas si ya tienes experiencia. Segundo, debes tener una idea clara de los conceptos contables básicos. Ingreso, egreso, cuenta por cobrar, gasto operativo, etc. Tercero, algo fundamental, saber explicar lo que entregas. No basta con mandar un archivo con muchos números. Siempre es bueno colocar un pequeño resumen, una conclusión o al menos una observación. Algo como, este reporte muestra los egresos del mes de abril, clasificados por proveedor. El mayor pago fue a Servicios Generales S.A. con un monto de soles. Así la gerencia entiende sin tener que preguntar. Ejemplo de la vida real. Imaginemos que estás en tu segundo mes como asistente contable y tu jefa te pide un resumen de las cuentas por cobrar. ¿Qué haces? Entras al sistema o a la planilla de control, filtras los documentos por clientes pendientes, ordenas por fecha de emisión, verificas los saldos y armas un cuadro. Puedes destacar en amarillo las facturas vencidas y tal vez colocar una columna con observaciones. Luego lo guardas como PDF y se lo entregas. Eso es ser eficiente, profesional y confiable. Y cuando haces esto bien, empiezan a confiar más en ti. Y créeme, cuando confían en ti, empiezan a darte más responsabilidades. Y eso es crecimiento. ¿Qué errores debes evitar? Como todo en contabilidad, aquí también hay errores que debemos evitar. Entregar reportes con datos desactualizados. Confundir los conceptos, ingresos con egresos, o pagos con cobros. Enviar archivos sin estructura, sin fechas, sin título. Copiar información sin verificar su origen. O peor aún, inventar datos para salir del apuro. Nunca inventes cifras. Si no encuentras la información o algo no cuadra, lo mejor es preguntar antes que asumir. En resumen, colegas, este subtema les muestra una parte muy valiosa del trabajo contable. No todo es registrar, también hay que comunicar bien los datos. Y si tú eres quien facilita que el jefe tome decisiones más claras, más rápidas y más acertadas, entonces no solo estás haciendo contabilidad, estás aportando al crecimiento de la empresa. Vamos con una pregunta de repaso para cerrar esta parte. Escucha con atención y piensa. ¿Cuál de estas opciones refleja realmente lo que hace un asistente contable cuando colabora con reportes? ¿Cuál de estas acciones forma parte del apoyo que brinda el asistente contable en la elaboración de reportes mensuales? A. Realizar la auditoría externa del periodo. B. Crear estrategias comerciales de ventas. C. Agrupar datos contables y presentarlos de forma clara para la gerencia. D. Gestionar el área de recursos humanos. Veamos con calma. La opción A suena seria, pero la auditoría externa la hace una empresa auditora, no el asistente. La opción B sobre estrategias comerciales corresponde al área de ventas o marketing. La opción D se refiere a recursos humanos, nuevamente fuera de la función contable. Y la opción C, esa es la correcta. Agrupar datos contables y presentarlos de forma clara para la gerencia. Esa es precisamente una de las funciones que más valoran los jefes, que tú puedas resumir lo que ya se registró y lo muestres con orden y claridad. Si respondiste la C, vas excelente. Vamos bien. En el siguiente subtema hablaremos del archivo físico y digital de documentos contables, una tarea que parece simple, pero que cuando no se hace bien causa más de un dolor de cabeza. Muy bien, colegas. Ya estamos en la penúltima parada de este módulo y déjenme decirles algo importante. Este tema que vamos a tocar ahora parece sencillo,
Parece básico, pero en realidad es fundamental para el orden contable y administrativo. Vamos a hablar del archivo físico y digital de documentos contables. Y tal vez alguno piense, ¿guardar papeles? ¿Eso también lo hace el asistente contable? Pues sí, y no solo se trata de guardar por guardar, se trata de organizar, clasificar y cuidar información clave para la empresa. Vamos a ver por qué este tema es tan importante, qué errores se cometen y cómo hacerlo de forma profesional. ¿Por qué es tan importante archivar correctamente? Empecemos por lo más básico. Todo documento contable, una factura, una boleta, un recibo, una guía, un contrato, debe estar respaldado y accesible en caso de que se necesite revisar. ¿Y por qué se necesitaría revisar? Bueno, por muchas razones. Porque el contador necesita verificar una compra, porque la empresa tiene una auditoría externa o interna, porque un proveedor reclama un pago, porque SUNAT, DIAN o el SAT hacen una fiscalización, o simplemente porque la gerencia quiere ver cómo se ha manejado el gasto. Ahora, imagina que llega esa solicitud y el documento no está, o está mal guardado, o está incompleto o ilegible. Ahí comienzan los dolores de cabeza. Por eso, archivar bien es una forma de proteger a la empresa y también a ti como profesional. ¿Qué tipo de documentos se deben archivar? Prácticamente todos los documentos que respalden operaciones contables o financieras. Por ejemplo, facturas y boletas de compras y ventas, recibos de servicios, comprobantes de pago y cobro, estados de cuenta bancarios, comprobantes de caja chica, contratos, guías de remisión, declaraciones mensuales y anuales. Y muchos de estos deben conservarse durante años, según las leyes tributarias de cada país. En algunos casos, hasta 5 años o más. Por eso no es solo un tema operativo, es un tema legal y de control. ¿Qué debe hacer el asistente contable? Como asistente contable, tu tarea es recibir el documento, verificar que esté completo y correcto, clasificarlo según su tipo, venta, compra, banco, etc. Organizarlo por fecha o por proveedor, guardarlo en la carpeta correspondiente, física o digital. Y si es digital, asegurarte de que esté bien nombrado y almacenado en una ruta lógica. Por ejemplo, si recibes una factura de enero 2025 del proveedor Servicentro SAC, no basta con escanearla y guardarla como factura 1. Lo correcto sería guardarla como 2025-1 Servicentro-Factura 001-1234.pdf. Así, cuando alguien la busque, la encuentra rápido. ¿Cuál es la diferencia entre archivo físico y archivo digital? Ambos cumplen la misma función: conservar el respaldo de una operación. La diferencia está en el formato y la forma de organización. El archivo físico es en papel. Se organiza en carpetas, folios, biblioratos o archivadores. Lo ideal es que estén bien rotulados, por ejemplo. Compras enero 2025, bancos marzo 2025. El archivo digital, por otro lado, se guarda en una computadora o en la nube. Debe estar estructurado en carpetas bien nombradas y jerarquizadas. Por ejemplo, carpeta principal, documentos 2025. Subcarpeta, ventas abril. Subcarpeta, clientes empresa ABC. Y siempre, siempre con nombres claros y formatos legibles, PDF, Excel, JPG, etc. ¿Y por qué usar ambos? Porque algunas entidades todavía exigen documentos originales en papel, pero cada vez más empresas están migrando al digital por temas de seguridad, espacio y rapidez. Lo mejor es tener ambos bien organizados. Errores comunes y cómo evitarlos. Aquí van algunos errores que, aunque parecen pequeños, causan muchos problemas. Guardar documentos sin orden. Archivar facturas sin verificar su validez. Usar nombres genéricos como documento 1. No hacer respaldo de lo digital, copias de seguridad. Dejar archivos en escritorios personales o USB sin protección. Para evitarlos, simplemente debes trabajar con rutina, orden y criterio. Y si un día no sabes cómo organizar un nuevo tipo de documento, lo preguntas. Es mejor consultar una vez que perder un documento clave. ¿Qué gana la empresa con un buen archivo? Gana tiempo, gana tranquilidad, gana cumplimiento legal. Y lo más importante, demuestra profesionalismo. Un archivo bien llevado es como una buena memoria para la empresa. Y tú, como asistente contable, eres quien cuida esa memoria. Porque algún día alguien va a preguntar: ¿dónde está la factura de la compra del 12 de febrero de 2023? Y si tú la tienes, la empresa confía más en ti.
Vamos ahora con una pequeña pregunta de repaso. Escucha con atención, colega. Aquí va la pregunta para reforzar lo aprendido. ¿Cuál de estas acciones representa una buena práctica de archivo digital contable? A. Guardar documentos sin nombre y ordenarlos después. B. Escanear documentos sin importar si están completos o no. C. Clasificar documentos en carpetas por mes y nombrarlos con fecha y proveedor. D. Guardar todos los archivos contables en una sola carpeta general. A ver, la opción A no es recomendable. Guardar sin nombre solo trae confusión. La opción B es peligrosa. Todo documento debe ser escaneado completo. La opción D suena fácil, pero en la práctica es desorden total. Y la opción C, esa es la correcta. Clasificar documentos en carpetas por mes y nombrarlos con fecha y proveedor. Esa es la mejor práctica para mantener el archivo digital limpio, organizado y fácil de consultar. Si elegiste la opción C, muy bien hecho. Ya estás aplicando el pensamiento contable de forma ordenada. Y con esto, colegas, estamos listos para ir al último subtema de este módulo. Enseguida hablaremos de algo fundamental para cerrar todo el ciclo contable: el apoyo en el cierre mensual contable. Seguimos aprendiendo y vamos por el cierre con todo. Señores, señoras, colegas, llegamos al último subtema de este primer módulo. ¿Y qué mejor forma de cerrar que hablando justamente de eso? El cierre contable mensual. Este es un proceso que ocurre al final de cada mes y que es clave para mantener la contabilidad en orden y los reportes al día. Y aunque muchos piensan que solo lo hace el contador, la verdad es que el asistente contable también tiene un rol muy importante aquí. Así que vamos a ver en qué consiste, qué se hace, cómo participar y qué errores hay que evitar. ¿Qué es el cierre contable mensual? Vamos por lo básico. El cierre contable mensual es el momento en que la empresa detiene temporalmente los registros del mes, verifica toda la información y se asegura de que todo esté cuadrado y correcto antes de pasar al mes siguiente. Es como hacer un balance parcial del mes. Todo lo que debía registrarse está registrado. Todo lo que se compró o vendió está en el sistema. Las cuentas por pagar y por cobrar están actualizadas. Los bancos están conciliados. ¿Los gastos fueron clasificados correctamente? Si algo no se cerró bien, eso se arrastra al siguiente mes y complica todo. Por eso, este proceso requiere orden, paciencia y coordinación. ¿Qué tareas realiza el asistente contable en este proceso? Vamos a lo concreto. Como asistente contable, tu apoyo puede incluir varias acciones como verificar que todas las facturas del mes estén ingresadas, revisar si hay comprobantes pendientes de registrar o de archivar, confirmar que las cuentas por cobrar y por pagar estén actualizadas, apoyar en la conciliación bancaria del mes, organizar y entregar reportes internos al contador, preparar listados de movimientos, como ingresos por ventas, egresos por compras, gastos operativos, etc. Y además, algo muy importante: estar disponible para buscar documentos específicos si el contador necesita verificar alguna operación. En pocas palabras, en el cierre mensual todo tiene que cuadrar, y el asistente contable ayuda a que eso sea posible. ¿Qué habilidades necesitas aquí? Este proceso requiere que desarrolles habilidades como atención al detalle, buen manejo del tiempo, orden documental, ya lo vimos en el subtema anterior, y sobre todo, capacidad para colaborar en equipo. El cierre contable no lo hace una sola persona. Es una labor conjunta entre el contador, el jefe de área, el responsable de almacén y, por supuesto, el asistente contable. Si tú entregas información incompleta o desordenada, eso retrasa todo. Pero si tú entregas bien y a tiempo, eres una pieza clave del proceso contable. ¿Qué errores debes evitar en este proceso? Aquí van algunos errores comunes que hay que evitar a toda costa durante el cierre del mes. Dejar documentos sin registrar. No comunicar diferencias detectadas, como en inventario o bancos. Registrar una factura con fecha del mes siguiente. No archivar los comprobantes usados. No entregar los reportes solicitados a tiempo. Como ves, no son errores complejos, pero sí son muy sensibles porque pueden dañar todo el resultado mensual.
Por eso, como asistentes, debemos ser puntuales, meticulosos y organizados. ¿Y qué pasa después del cierre? Una vez que se cierra el mes, el contador general usa toda la información para elaborar el balance mensual, preparar los libros contables obligatorios, realizar la declaración de impuestos, hacer reportes para gerencia. Todo eso depende de que tú, como asistente, hayas cumplido tu parte. Así que aunque tú no elabores el balance final, tu trabajo sí forma parte del resultado. En resumen, el cierre mensual es uno de los momentos más importantes del área contable. Marca el fin de un ciclo y prepara el terreno para el siguiente. Y tú, como asistente contable, no estás al margen. Estás dentro del equipo que hace posible que todo funcione con orden y exactitud. Así que si puedes cumplir bien con tu parte, vas a destacar. Vamos ahora con la última pregunta de repaso de este módulo. Escucha con atención, colega. Esta es la última pregunta del módulo. ¿Cuál de estas acciones forma parte del apoyo que brinda el asistente contable durante el cierre mensual? A. Redactar contratos laborales nuevos para el personal. B. Ejecutar transferencias bancarias internacionales. C. Verificar que todas las facturas del mes hayan sido registradas correctamente. D. Diseñar el plan de marketing mensual. Vamos con calma. La opción A no corresponde. Redactar contratos lo hace recursos humanos. La opción B, aunque importante, suele ser tarea del área de tesorería o finanzas. La opción D se refiere a marketing, un área totalmente distinta. Y la opción C, esa es la correcta. Verificar que todas las facturas del mes hayan sido registradas correctamente. Exactamente eso es lo que hace un asistente contable en el cierre. Ayuda a confirmar que no falte ninguna operación del mes. Si elegiste la opción C, muy bien. Has cerrado este módulo con una comprensión sólida del trabajo contable real. Colegas, con esto damos por finalizado el módulo 1, procesos administrativo-contables en la empresa. Felicidades por llegar hasta aquí. Hemos cubierto 10 subtemas claves que todo asistente contable debe conocer para comenzar a trabajar con seguridad, orden y responsabilidad. Recuerden que lo que han aprendido aquí no es solo teoría. Es la base de lo que van a hacer en oficinas, en empresas reales, todos los días. Muy bien, colegas. Con este último subtema, hemos concluido oficialmente el módulo 1 de nuestro diplomado gratuito en asistencia contable. Ha sido un gusto acompañarlos en esta primera etapa, guiarlos por estos 10 subtemas tan importantes y, sobre todo, ver cómo paso a paso están desarrollando un conocimiento real, aplicable y valioso. Como saben, este espacio ha sido posible gracias al respaldo de 2 organizaciones que apuestan por la formación práctica y gratuita. Así que quiero aprovechar este momento para agradecer a la empresa Practice, SAC y a Craptica por confiar en mí como facilitador y por permitir que todos ustedes accedan a esta formación de calidad sin costo. Gracias a ellos, estamos construyendo oportunidades, conocimientos y, sobre todo, herramientas reales para ingresar al mercado laboral. Yo me despido aquí por ahora, pero no se vayan todavía, porque ahora le damos el pase a Verónica, nuestra anfitriona, quien va a cerrar oficialmente este módulo con algunas palabras y recordatorios. Hasta una próxima clase, colegas. Un gusto haber compartido con ustedes este primer paso en su formación como asistentes contables. Muy bien, colegas. Con esta última intervención damos por concluida la clase de hoy. Ha sido una sesión muy completa, llena de contenido útil, realista y enfocado a lo que ustedes, como futuros asistentes contables, van a vivir en su trabajo diario. En nombre de todo el equipo organizador, queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su participación activa, por haberse conectado puntualmente y por mantenerse con nosotros hasta el final. También, como siempre, agradecemos de manera especial a quienes hacen posible este diplomado. A Practice SAC y a Craptica, nuestros patrocinadores oficiales, quienes siguen apostando por una formación gratuita, accesible y con enfoque práctico para todos. Y por supuesto, muchas gracias también a nuestro profesor Mateo por la excelente guía que nos ha brindado en este primer módulo.
Ahora sí, estén muy atentos porque mañana continuamos con el segundo módulo del diplomado y no se lo pueden perder. El módulo 2 se titula Gestión de costos para la toma de decisiones y será dictado a la misma hora por esta misma vía. Así que les pedimos que estén conectados puntualmente, con sus materiales listos y la mejor actitud para seguir aprendiendo. Recuerden que cada clase es una oportunidad para crecer y que con lo aprendido aquí pueden dar pasos reales hacia su inserción laboral. De nuestra parte, ha sido un gusto acompañarlos. Y nos reencontramos mañana para seguir avanzando en este hermoso camino de formación. Que tengan un excelente día, colegas. Gracias por su tiempo, su energía y su compromiso. Cerramos oficialmente el módulo 1 del diplomado gratuito en asistencia contable. ¡Hasta mañana!